Durante más de una década, Drew Scott había sido conocido no solo como uno de los rostros más carismáticos de la televisión norteamericana, sino también como el ejemplo perfecto de marido dedicado, trabajador incansable y figura pública que parecía equilibrar la fama con una vida personal estable y armoniosa. Desde que él y su hermano Jonathan irrumpieron en el panorama mediático con una energía contagiosa y una visión creativa sin igual, los espectadores habían adoptado a los gemelos como referentes de éxito, humildad y compromiso familiar. Para el público, Drew era el romántico del dúo, el hombre que siempre hablaba con orgullo de su esposa, del hogar que habían construido juntos y de sus sueños de familia numerosa. Pero detrás de esa imagen perfecta, detrás de las luces de los sets de grabación y de las sonrisas impecables ante las cámaras, se escondía una historia completamente distinta, una que él mismo nunca habría imaginado protagonizar. Hasta hacía muy poco, ni siquiera el propio Drew podía sospechar que la persona en la que más confiaba, aquella a la que había entregado su corazón y su vida, comenzaría a alejarse lentamente, de forma casi imperceptible, pero devastadora. Su relación, que durante años había sido un refugio seguro frente al caos de la fama, estaba a punto de convertirse en el escenario de una tragedia emocional que sacudiría sus cimientos más profundos. Y aunque los amigos cercanos habían notado ciertos cambios, aunque algunos miembros de su familia habían percibido detalles que no encajaban del todo, Drew se negaba a ver lo evidente, que algo estaba ocurriendo, que había señales que él ignoraba voluntariamente, aferrándose a la idea de que su amor era inmune a la traición. En aquel entonces, la rutina de la pareja parecía sólida. Se levantaban temprano, compartían café en la cocina mientras revisaban la agenda del día y hacían planes para el fin de semana. Algunos días, Drew grababa desde muy temprano. Otros, se quedaba en casa revisando documentos, haciendo llamadas o organizando nuevas ideas de diseño para futuros proyectos. Su esposa, por su parte, alternaba sus obligaciones profesionales con momentos aparentemente tranquilos en el hogar. De vez en cuando, ella mencionaba reuniones, compromisos espontáneos, idas al gimnasio o cenas con amigas. Nada, absolutamente nada en sus palabras, podía anticipar lo que estaba a punto de revelarse. Lo que Drew ignoraba era que, desde hacía meses, su esposa vivía una vida paralela. Una vida cuidadosamente escondida detrás de excusas sutiles y sonrisas ensayadas. Al principio, se trataba solo de pequeñas distancias. Mensajes respondidos con retraso, citas canceladas a último minuto, silencios que antes no existían. Ella parecía más distraída, más irritable, más distante en los momentos que antes eran íntimos y naturales. Cuando Drew preguntaba si algo estaba mal, ella siempre respondía lo mismo: estoy cansada. Esa frase, repetida como un mantra, comenzaba a convertirse en un muro que él no sabía cómo atravesar. En las primeras semanas de ese cambio silencioso, Drew apenas lo notó. Pensaba que era una etapa pasajera, parte del estrés normal de su vida profesional. Sin embargo, con el paso del tiempo, la inquietud empezó a crecer en su interior. No entendía por qué su esposa miraba el teléfono con tanta insistencia, por qué de repente se encerraba en otra habitación para contestar ciertas llamadas, o por qué había desarrollado la costumbre de salir sola sin dar demasiadas explicaciones. No era propio de ella, al menos no de la mujer con la que él se había casado. Los primeros indicios serios de que algo estaba ocurriendo llegaron una noche de viernes. Drew había terminado un día agotador de grabación y regresó a casa un poco antes de lo habitual. Había comprado vino, comida italiana y flores para sorprenderla. Sin embargo, al entrar en la casa, notó un silencio extraño, un vacío inexplicable. Ella no estaba. No había dejado una nota, no había enviado un mensaje. Solo una casa fría y silenciosa que no parecía reflejar el amor que supuestamente compartían. Al intentar llamarla, su teléfono iba directo al buzón de voz. Drew sintió una incomodidad inmediata, un presentimiento que se le clavó en el estómago. Pasaron luego 3 horas,
hasta que ella finalmente regresó. Y lo hizo con una actitud extraña. Evitó su mirada, respondió de forma cortante, y dijo que simplemente había salido a pensar. Cuando él preguntó qué ocurría, ella respondió con un frío: «Nada, estoy bien». Y esa fue la primera noche en toda su relación en que durmieron separados, aunque sin decirlo directamente. La distancia emocional que hasta entonces había sido invisible, ahora se materializaba como un vacío tangible entre los dos. A pesar de la creciente sospecha, Drew decidió ignorar las señales. Él era un hombre optimista por naturaleza, alguien que prefería pensar en lo mejor antes que imaginar escenarios catastróficos. Pero el destino no perdona la ingenuidad. Un día, mientras buscaba un archivo en la computadora compartida, encontró algo que lo dejó paralizado. Una carpeta oculta, protegida con contraseña. No habría sido extraño si no fuera porque ella nunca protegía nada con su contraseña. Él no quiso abrirla, aunque habría podido hacerlo con algo de insistencia. Cerró la computadora y trató de convencerse de que no debía desconfiar de su esposa, de que estaba exagerando. Pero ya nada sería igual después de ese descubrimiento. Las cosas empeoraron cuando empezó a notar que su esposa se preparaba con más cuidado para salir sola. Se maquillaba con más dedicación, elegía ropa más elegante, se perfumaba con un aroma que hacía tiempo no usaba con él. Y cuando Drew intentaba acompañarla a alguno de esos eventos, ella siempre encontraba una excusa convincente para evitarlo. Un día en particular, Drew la vio enviar un mensaje rápidamente y luego borrar la conversación antes de que él pudiera acercarse. No dijo nada, solo se quedó allí, observándola, sintiendo cómo algo en su interior comenzaba a romperse. Los rumores comenzaron poco después. Una amiga cercana de la familia lo llamó un día para preguntarle si todo iba bien en casa. Le dijo que había visto a su esposa en un restaurante elegante, en compañía de alguien. ¿Quién?, preguntó Drew con un tono que intentaba ocultar el miedo. No lo sé, respondió ella, pero no era alguien que yo reconociera. Aquella noche, Drew decidió que era hora de enfrentar la verdad. Sabía que su esposa le ocultaba algo, pero aún no podía imaginar la magnitud del golpe que estaba a punto de recibir. La traición, cuando finalmente se reveló, fue mucho más devastadora de lo que él hubiese podido concebir. No solo porque ella lo engañaba, sino porque lo hacía con una persona imposible de imaginar, alguien del entorno más cercano, alguien que él jamás habría considerado una amenaza. Pero esa revelación aún estaba por llegar. Y antes de que el mundo perfecto de Drew Scott colapsara por completo, aún quedaba un último hilo de esperanza. Una última ilusión que él intentaba desesperadamente sostener. Sin embargo, cada gesto, cada silencio, cada excusa, cada mirada esquiva de su esposa, era un recordatorio cruel de que algo oscuro y doloroso se estaba gestando silenciosamente a sus espaldas. Lo que Drew no sabía era que la verdad estaba más cerca que nunca, escondida en los pequeños detalles, atrapada en esos mensajes que ella borraba rápidamente, y en esas salidas sospechosas que se volvían cada vez más frecuentes. La traición ya estaba en marcha, silenciosa pero implacable, esperando el momento exacto para estallar y destruir todo lo que él creía seguro e inquebrantable. Y cuando ese momento llegara, no habría vuelta atrás. El día en que la vida de Drew Scott cambió para siempre, comenzó de forma extrañamente tranquila, como si el universo hubiera decidido disfrazar la tragedia bajo una apariencia de normalidad. El sol brillaba, el aire era suave, y la agenda de Drew parecía más ligera de lo habitual. No había grabaciones, solo un par de reuniones telefónicas y un almuerzo programado con su hermano Jonathan. Desde temprano, Drew notó que su esposa estaba más nerviosa que de costumbre. Caminaba por la casa con prisa, evitaba su mirada y se apresuraba a contestar mensajes que llegaban sin pausa a su teléfono. Normalmente, ella dejaba el móvil sobre la mesa o en el sofá, pero aquel día lo mantenía en la mano como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Cuando Drew le preguntó si todo iba bien, ella respondió con un simple sí, sin demasiada convicción. De nuevo, la frase vacía que él había aprendido a temer. A media mañana,
Mientras Drew revisaba unos documentos en su despacho, escuchó que su esposa hablaba por teléfono en voz baja. Intentó no prestar atención, pero algo en el tono de ella lo inquietó profundamente. Era una voz suave, demasiado suave, cargada de una emoción que no había escuchado en mucho tiempo. No era preocupación, no era angustia, era ternura. Una ternura que no le pertenecía a él. Cuando la llamada terminó, ella salió de casa apresuradamente, diciendo que tenía que resolver un asunto urgente. Antes de que él pudiera preguntar más, ya estaba cerrando la puerta. Fue entonces cuando algo dentro de Drew se quebró. Llevaba meses ignorando señales, buscando excusas, justificando lo injustificable. Pero en ese instante, sintió que no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Tenía que saber la verdad, cualquiera que fuera. Aunque lo destruyera, decidió seguirla. Nunca antes había hecho algo así. Nunca habría imaginado convertirse en ese tipo de hombre, el que sigue a su esposa sospechando lo peor. Pero aquel día, impulsado por una mezcla de miedo, intuición y desesperación, tomó las llaves del coche y salió detrás de ella, manteniendo una distancia prudente para que no lo descubriera. Cada minuto que pasaba aumentaba su ansiedad, pues tenía la sensación de que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. Su esposa condujo durante unos 20 minutos hasta llegar a un hotel discreto, de arquitectura moderna, ubicado en una zona tranquila de la ciudad. No era un lugar turístico ni de lujo. Era un sitio en el que nadie llamaba la atención. Drew estacionó a varias calles de distancia y caminó lentamente hacia la entrada, intentando ocultarse entre los árboles y los autos aparcados. Desde la distancia la vio bajar del coche, ajustar su cabello frente a la ventanilla y caminar con decisión hacia la puerta principal del hotel. Pero lo que ocurrió segundos después fue el golpe definitivo. Un hombre salió desde el interior del hotel. Un hombre cuya identidad hizo que a Drew se le helara la sangre y sintiera que el corazón le golpeaba con violencia contra el pecho. No era un extraño. No era un desconocido encontrado por azar. Era alguien que formaba parte de su círculo cercano. Alguien en quien él confiaba ciegamente. Alguien a quien habría invitado a su casa sin pensarlo 2 veces. Era un amigo de la familia. Un hombre que había compartido cenas, celebraciones, proyectos y confidencias. Alguien que había abrazado a Drew en momentos importantes, que había felicitado a la pareja en sus aniversarios y que incluso había aparecido en varias fotografías públicas junto a ellos. Jamás, ni en sus sueños más oscuros, Drew habría imaginado que ese hombre pudiera ser parte de algo tan miserable como una traición. Cuando vio a su esposa acercarse a él con una sonrisa nerviosa y cómplice, el alma se le desmoronó. Ella lo abrazó de una forma que no dejaba lugar a dudas. Un abrazo íntimo, emotivo, cargado de una complicidad que solo se comparte con alguien amado. Luego, como si el mundo se detuviera ante los ojos de Drew, ambos se tomaron de la mano y entraron juntos en el hotel. Drew quedó paralizado. Ni siquiera pudo moverse. Era como si sus piernas hubieran perdido toda fuerza. Una mezcla de incredulidad, rabia, dolor y traición le atravesó el pecho como un hierro candente. Durante varios minutos, permaneció allí, oculto detrás de un auto, respirando con dificultad, intentando procesar lo que acababa de suceder. Parte de él quería entrar en el hotel y enfrentarlos. Otra parte, más vulnerable y rota, simplemente quería desaparecer. No sabía cuánto tiempo pasó hasta que finalmente logró caminar de regreso a su coche. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener las llaves. Por primera vez en su vida, Drew se sintió completamente solo. Traicionado no solo por la mujer que amaba, sino también por la persona con la que jamás habría imaginado competir. Le costaba creer lo que había visto, aunque sabía que no había espacio para dudas. De camino a casa, su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Se preguntaba una y otra vez cómo no había visto las señales antes, cómo había podido confiar ciegamente, cómo ella había sido capaz de engañarlo durante tanto tiempo. Y lo más doloroso, ¿desde cuándo ocurría?
¿Cuántas veces lo habían humillado sin que él lo supiera? Aquel día, Drew no quiso contar nada a Jonathan ni a ningún otro miembro de su familia. Era demasiado pronto, demasiado doloroso, demasiado vergonzoso. En su interior todavía intentaba encontrar una explicación, una razón lógica, algo que le permitiera sostenerse en medio del caos emocional, pero no había explicación que pudiera justificar la traición que acababa de presenciar. Cuando llegó a casa, el silencio era insoportable. Caminó por las habitaciones como si estuviera en un escenario extraño, como si su propio hogar hubiese dejado de pertenecerle. Se sentó en el sofá, tomó su cabeza entre las manos y lloró en silencio. No había cámaras, no había público, no había risas ni aplausos. Solo él y su dolor crudo, desnudo, incontestable. Pasaron varias horas hasta que su esposa regresó. Drew escuchó la puerta abrirse y sintió cómo la rabia y el dolor se agolpaban en su pecho. Ella entró a la casa con un aire de aparente normalidad, como si nada hubiera ocurrido, como si no hubiera pasado horas en los brazos de otro hombre. Cuando lo vio sentado en la sala, trató de ocultar su incomodidad, pero fue inútil. Sus ojos evitaban los de él, su respiración era irregular. ¿Dónde estabas?, preguntó Drew con una voz que no parecía suya, una mezcla de calma tensa y sufrimiento profundo. Ella dudó, como si buscara una excusa rápida. Pero él no estaba dispuesto a escuchar mentiras. No me mientas, añadió. Te vi. Lo vi todo. En ese momento, el rostro de su esposa perdió todo color. Las palabras de Drew cayeron como un golpe seco, directo, imposible de esquivar. Ella abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero sus lágrimas no eran suficientes para apagar la furia y la devastación que él llevaba dentro. ¿Desde cuándo?, preguntó él sin levantar la voz. Ella tardó en responder. Finalmente, con un hilo de voz, confesó lo impensable. La relación llevaba meses, quizás más de un año. Había comenzado de forma inocente, según ella, con conversaciones inofensivas, mensajes, sin intención, encuentros accidentales. Pero con el tiempo, esos encuentros habían evolucionado en algo más intenso, más íntimo, más oscuro, algo que ella misma decía no haber sido capaz de detener. Drew escuchó cada palabra como si fueran cuchillos clavándose uno a uno en su pecho. La traición era mucho peor de lo que había imaginado. No era un error impulsivo, no era una caída momentánea. Era una relación prolongada, sostenida por mentiras, excusas y ausencia emocional. Ella intentó tocar su mano, pedir perdón, explicar lo inexplicable. Pero él retiró la mano de inmediato. La miró fijamente, y en ese instante ella entendió que algo se había roto para siempre. «Me destruiste», fue lo único que él pudo decir. Después de eso, ella se desplomó llorando, implorando una oportunidad para explicar, para reconstruir, para sanar. Pero Drew no podía escuchar nada más. Era demasiado tarde, demasiado doloroso, demasiado real. Esa noche, Drew no durmió. Caminó por la casa una y otra vez, reviviendo cada recuerdo con ella, cada gesto de cariño, cada momento de felicidad que ahora tenía un sabor amargo. Todo parecía una mentira. Todo parecía contaminado por la traición. Pero lo peor todavía estaba por venir. Porque aunque ya sabía la verdad, aunque había visto con sus propios ojos a su esposa y a su amigo juntos en aquel hotel, aún quedaba un capítulo más devastador. Enfrentarse públicamente a una verdad que él había guardado en silencio, enfrentarse a su familia, enfrentarse a su dolor, y sobre todo, enfrentarse a sí mismo. Drew no sabía cómo iba a recomponer los pedazos de su vida. No sabía cómo seguiría adelante. La confesión de su esposa había sido como una bomba emocional detonada en pleno corazón de Drew Scott. Las palabras que ella había pronunciado, entre lágrimas, excusas y temblores, todavía resonaban en su mente como un eco perturbador e imposible de ignorar. Esa noche, mientras la casa se sumía en un silencio profundo,
Él sintió que su vida entera se desmoronaba pieza por pieza. Nada parecía real. Nada parecía tener sentido. Era como si hubiese sido arrojado a un vacío emocional del que no sabía cómo escapar. A lo largo de su carrera, Drew se había enfrentado a innumerables desafíos. Presiones, compromisos, responsabilidades y el peso constante de la opinión pública. Pero nunca, absolutamente nunca, había experimentado algo tan devastador como la traición del ser que amaba. Él sí. Drew había sido un hombre fuerte, equilibrado, capaz de tomar decisiones importantes bajo presión. Sin embargo, en ese momento, la fortaleza que siempre lo había caracterizado parecía haberse evaporado por completo. Pasó la madrugada caminando sin rumbo por la casa, abriendo y cerrando cajones, observando fotografías que hasta hacía poco reflejaban felicidad, viajes compartidos, aniversarios celebrados y momentos íntimos que ahora tenían un sabor amargo. Se detuvo ante una de sus fotos favoritas, la de su boda. Él sonreía con una sinceridad que ahora le resultaba casi ingenua, mientras ella lo miraba con ojos que él interpretaba como llenos de amor. Pero entonces apareció la pregunta inevitable. ¿Cuándo dejó ella de amarlo? ¿O acaso nunca lo hizo? Ese pensamiento le atravesó el pecho como un puñal. Era una posibilidad tan dolorosa que apenas podía sostenerla. Se preguntó cuántos momentos compartidos habían sido reales y cuántos habían sido parte de una fachada cuidadosamente construida para ocultar la relación paralela que ella mantenía. Se preguntó si él había sido simplemente una comodidad, un apoyo, un discurso social perfecto, mientras su corazón realmente pertenecía a otro hombre. El amanecer llegó lentamente, iluminando con un brillo tenue las paredes que habían sido testigos de su amor. Y ahora lo eran de su sufrimiento. Drew, completamente exhausto, se sentó en el sofá sin saber qué hacer. Su esposa seguía en la habitación, llorando en silencio, pero él ya no podía entrar allí. Algo en él se había fracturado de forma irreversible. A media mañana, recibió una llamada de Jonathan. Su hermano notó inmediatamente que algo estaba mal. «Drew, tienes la voz extraña. ¿Qué ocurre?» Drew dudó unos segundos. Intentó mantener la compostura, pero cuando escuchó la preocupación genuina de su hermano, las palabras brotaron de él como si se derrumbaran todas las barreras emocionales que había levantado durante la noche. «Ella me engañó», respondió con la voz quebrada. Del otro lado de la línea, hubo un silencio largo. «¿Qué? ¿Estás seguro?» «La vi», respondió él. «Lo vi con mis propios ojos. Entró en un hotel con...» Drew no pudo terminar la frase. «Con alguien que consideraba un amigo». Jonathan respiró hondo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «Voy para allá», respondió sin dudar. Drew intentó detenerlo, pero su hermano ya había colgado. Una hora después, Jonathan llegó a la casa. Al verlo, Drew sintió una mezcla de alivio y vergüenza. No sabía cómo iba a enfrentarse al hecho de que su intimidad, su dolor más profundo, ahora sería conocido por alguien tan importante para él. Pero cuando Jonathan lo abrazó con fuerza, sin decir nada, Drew finalmente permitió que su corazón se quebrara por completo. Lloró en los brazos de su hermano como un niño, sin preocuparse de cómo se veía, sin intentar ser fuerte, sin intentar ocultar su sufrimiento. Jonathan, que siempre había sido el más impulsivo de los dos, estaba furioso. Pero también sabía que la rabia no era lo que su hermano necesitaba en ese momento. Necesitaba apoyo. Necesitaba una presencia firme y comprensiva. «No es tu culpa», le dijo mientras lo ayudaba a sentarse. «No hiciste nada malo. Lo diste todo. Lo diste todo, Drew». Pero esas palabras, aunque sinceras, no lograron apaciguar la tormenta interna que azotaba el corazón de Drew. Durante los días siguientes, Drew se sumergió en un estado de introspección profunda. Evitó las redes sociales, evitó los mensajes de trabajo y canceló todas sus apariciones públicas. La prensa no sabía nada, pero él intuía que no pasaría mucho tiempo antes de que empezaran las especulaciones.
Los rumores siempre encontraban una forma de salir a la luz, y cuando lo hicieran, la situación se volvería aún más difícil. Sin embargo, en ese momento, el mundo exterior no le importaba. Lo único que existía era su dolor, su confusión y su desesperación por entender cómo había llegado a ese punto. Su esposa intentó hablar con él en varias ocasiones. Se acercaba con cautela, tratando de encontrar un espacio para reconstruir, para explicar, para pedir perdón. No quería herirte, le decía una y otra vez. No quería que te enteraras así. Pero esas palabras, lejos de consolarlo, aumentaban su ira. ¿Qué significaba no quería que te enteraras así? ¿Acaso esperaba seguir engañándolo? ¿Acaso pensaba continuar la mentira indefinidamente? ¿O planeaba dejarlo en secreto para seguir adelante con su doble vida? Era difícil saber qué era peor, la traición en sí o la idea de que ella había planeado ocultarla para siempre. Drew se refugiaba en el trabajo, aunque apenas podía concentrarse. Pasaba horas revisando planos sin prestar atención a lo que tenía hacia adelante, incapaz de tomar decisiones simples. Su equipo notó rápidamente que algo estaba mal. Intentaron no presionarlo, respetando su espacio, pero la preocupación era evidente. Una tarde, mientras revisaba un proyecto en su despacho, recibió un mensaje inesperado del hombre que lo había traicionado. El supuesto amigo. El mensaje era corto, casi cobarde. Lo siento, no fue mi intención lastimarte. Drew sintió que la sangre le hervía. ¿Qué tipo de disculpa era esa? ¿Qué clase de hombre se justificaba de esa manera después de destruir un matrimonio? Leyó el mensaje varias veces, intentando descifrar si había algo más escondido entre las líneas, pero solo encontró vacío y desfachatez. No respondió. En lugar de eso, dejó el teléfono sobre la mesa y salió de la oficina para caminar. Necesitaba aire. Necesitaba moverse. Necesitaba escapar de aquella sensación claustrofóbica que lo oprimía desde dentro. Mientras caminaba por la ciudad, pasó junto a un grupo de fans que no tardaron en reconocerlo. Algunas personas se acercaron para pedirle posts, autógrafos, sonrisas. Él intentó complacerlos, pero su sonrisa era hueca, su mirada estaba perdida y su cuerpo parecía estar allí solo por inercia. Cuando finalmente logró alejarse del grupo, se apoyó en una pared y respiró hondo, como si necesitara recordar cómo era vivir sin dolor. Pero el dolor seguía allí, pegado a su pecho, quemándole los pulmones. Los siguientes días fueron aún más difíciles. Drew comenzó a sufrir insomnio. Pasaba las noches despierto, mirando al techo, recordando cada conversación, cada gesto, cada señal que había pasado por alto. Su mente se volvió un enemigo implacable, obligándolo a revivir la traición en un ciclo interminable. Hubo momentos en los que sintió que la tristeza lo hundía en una oscuridad profunda, casi peligrosa. Se preguntó si algún día podría volver a confiar, volver a amar, volver a sentirse seguro en una relación. Porque la traición no solo destruye un matrimonio, destruye la identidad de la persona traicionada. Despide una sombra de duda sobre cada recuerdo compartido. Transforma al amor en un arma. Y convierte al hogar en un lugar lleno de fantasmas. Jonathan y algunos amigos cercanos lo animaban a hablar, a desahogarse, a buscar ayuda. Pero Drew se resistía. Parte de él no quería hablar del tema, porque hablar significaba revivirlo. Significaba aceptar la realidad. Y aceptar la realidad significaba enfrentar un dolor que todavía no estaba preparado para asumir completamente. Una noche, mientras estaba sentado en la terraza mirando el cielo, Jonathan se acercó con 2 tazas de té. Se sentó a su lado sin decir nada durante varios minutos. Era una noche fría, tranquila, casi simbólica en su silencio. Finalmente, Jonathan habló. Sé que no quieres escucharlo, pero no puedes cargar con esto solo. Drew no respondió. No puedes culparte por algo que tú no hiciste. Continuó. No puedes dejar que esto te destruya. Drew cerró los ojos. Ella era mi vida, murmuró. Yo habría dado todo por ella. Lo sé, respondió Jonathan mientras ponía una mano en su hombro. Pero no puedes dar tu vida a alguien que no la valoró. Esas palabras golpearon fuerte. No eran fáciles de aceptar.
pero Drew sabía que eran ciertas. Y sin embargo, aceptarlas significaba renunciar a una parte de sí mismo, a una parte que él aún no estaba dispuesto a dejar morir. Pero la herida, por más profunda que fuera, necesitaba aire para sanar. Y aunque Drew todavía no lo sabía, estaba a punto de encontrar un camino inesperado hacia la recuperación. Un camino doloroso, pero necesario. Porque la caída emocional no era el final, era el inicio de su reconstrucción. El proceso de reconstrucción personal rara vez es lineal. No sigue un camino predecible, ni avanza con una lógica fácil de comprender. Para Drew Scott, la etapa más oscura de su vida se había convertido en una profunda travesía emocional, una especie de descenso doloroso hacia sus propias sombras interiores. Pero también, sin que él lo supiera en aquel momento, marcaba el inicio de una transformación silenciosa que lo llevaría a descubrir nuevas verdades, nuevas fuerzas y una nueva visión sobre su futuro. Las semanas posteriores al descubrimiento de la traición fueron un auténtico torbellino. La convivencia en casa se había vuelto insostenible. Su esposa trataba constantemente de acercarse a él, de hablar, de explicarse, de pedir perdón, pero cada palabra que pronunciaba parecía agravar aún más el dolor de Drew. La presencia de ella, incluso su perfume, se había convertido en un recordatorio punzante de todo lo que él había perdido. Su confianza, su seguridad emocional, su paz. Finalmente, un día, Drew tomó una decisión inevitable. Ella debía irse de la casa. No gritó, no discutió, no hubo escenas dramáticas. Solo una frase pronunciada con una tristeza tan profunda que su esposa comprendió inmediatamente que no había marcha atrás. Necesito espacio. Necesito respirar. No puedo sanar contigo aquí. Ella empacó sus cosas con lágrimas en los ojos, deteniéndose a veces como si esperara que él cambiara de opinión. Pero Drew, aunque devastado, mantuvo su postura. Él no podía avanzar mientras ella siguiera presente en el mismo espacio donde se había gestado la mentira. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Drew sintió una mezcla contradictoria de alivio y dolor. Alivio porque finalmente podía comenzar a reconstruirse. Dolor porque, a pesar de todo, había amado profundamente a esa mujer, y despedirla era como amputar una parte de sí mismo. Ese fue el inicio de la siguiente etapa, la soledad consciente. Una soledad que lo obligó a mirarse a sí mismo como nunca antes, a enfrentarse a sus propios miedos, a su vulnerabilidad, a sus expectativas idealizadas sobre el amor. Y aunque al principio fue una soledad desgarradora, poco a poco empezó a convertirse en un espacio íntimo de exploración emocional. Drew comenzó a escribir en un cuaderno. Al principio, solo frases cortas, pensamientos sueltos. Pero con el tiempo las páginas se fueron llenando de reflexiones, memorias, preguntas sin respuesta, sueños rotos y también, aunque él no se diera cuenta inmediatamente, de los primeros signos de esperanza. Escribir se convirtió en una terapia silenciosa, una forma de ordenar el caos dentro de su corazón. Jonathan, siempre atento, lo visitaba regularmente. A veces hablaban durante horas, a veces solo se sentaban juntos en el silencio. Drew también empezó a salir algunas mañanas a caminar, a respirar aire fresco, a reconectar con su entorno sin sentirse observado, sin sentirse obligado a sonreír. Pero el mundo exterior no tardó en hacerse eco de su situación. Algunas semanas después de la separación, los medios comenzaron a especular. Notaron la ausencia de su esposa en eventos públicos, la falta de publicaciones en redes sociales, y su semblante claramente afectado. Algunos sitios insinuaron problemas, otros exageraron, mientras que unos pocos inventaron historias para obtener clics. Drew decidió guardar silencio. No quería alimentar rumores. No quería explotar su dolor. Quería vivir aquello con dignidad, pero el silencio también tenía un costo. Los mensajes de los fans comenzaron a inundar sus redes. Unos le ofrecían apoyo. Otros querían detalles. Algunos incluso culpaban a su esposa sin conocer la historia completa. Drew observaba todo desde la distancia, incapaz todavía de responder o de mostrar su vulnerabilidad públicamente.
Entonces llegó el día en que Jonathan le dijo algo que marcaría un punto de inflexión. Drew, el silencio es respetable, pero a veces compartir ayuda. No solo a ti, sino también a quienes te quieren y no saben qué está pasando. Aquella frase quedó resonando en su mente durante días. Era momento de contar la verdad, de exponer su situación al público. ¿Sería eso una forma de liberación o simplemente abriría una herida que aún no había cerrado? Después de pensarlo profundamente, decidió que no estaba listo para hablar de la traición en los medios. Pero sí estaba listo para hacer algo importante: proteger su bienestar emocional. Y ese fue el primer paso real hacia la sanación. Comenzó a acudir a terapia. Al principio, era escéptico. Pensaba que no tenía sentido hablar con alguien que no conocía su historia completa. Pero muy pronto descubrió que necesitaba ese espacio seguro. Necesitaba poner palabras a su dolor, a su rabia, a su confusión. Necesitaba entender que el amor no siempre es suficiente para sostener una relación. Y, sobre todo, necesitaba aceptar que la traición de su esposa no definía su valor como persona. Las sesiones con su terapeuta lo llevaron a explorar aspectos de su vida que nunca había cuestionado. Sus temores a ser abandonado, su necesidad de complacer a quienes amaba, su idealización del matrimonio como un refugio invulnerable. Comprendió que parte del sufrimiento venía de su tendencia a guardar sus emociones, a poner siempre a los demás antes que a sí mismo. Por primera vez en muchos años, se permitió llorar sin vergüenza, hablar sin filtros, cuestionarse sin miedo. A lo largo de ese proceso, empezó a reconstruir las pequeñas piezas de su identidad que habían quedado esparcidas tras la traición. Su autoestima comenzó a recuperarse lentamente. Su energía volvió a fluir. Incluso su creatividad, que había quedado paralizada, empezó a renacer. El trabajo se convirtió nuevamente en un lugar seguro. Retomó proyectos que había dejado en pausa y dio nuevas propuestas. Grabó episodios con un entusiasmo que su equipo no veía desde hacía tiempo. Era evidente. Drew estaba recuperando el control de su vida. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una tarde, mientras revisaba un proyecto en una cafetería tranquila, una mujer se acercó a él. No era una fan exaltada ni una periodista buscando un titular. Era una mujer sencilla, con una sonrisa amable y una mirada serena. «¿Eres Drew Scott, verdad?», preguntó con timidez. «Sí, soy yo», respondió él, acostumbrado al reconocimiento público. «No quiero molestarte», dijo ella. «Solo quería agradecerte. Pasé por algo parecido el año pasado, y ver que hablas sobre superación en tus entrevistas me ayudó mucho». Drew se quedó en silencio unos segundos. Aquellas palabras lo impactaron profundamente. No sabía si ella realmente conocía su historia. Quizás solo intuía que él estaba atravesando un momento difícil. O quizás había visto en su mirada la misma tristeza que ella había tenido tiempo atrás. Aquella breve conversación lo dejó reflexionando. Tal vez no estaba solo. Tal vez su dolor, por más intenso que fuera, podía transformarse en fuerza no solo para él, sino para otros. Ese pensamiento fue la chispa que encendió la última fase de su renacimiento. Drew decidió canalizar su experiencia en algo significativo. No quería escribir un libro de autoayuda ni explotar su historia como un escándalo mediático. Pero sí quería compartir una verdad esencial. El dolor no es un final, sino un principio. Con esa idea en mente, comenzó a colaborar discretamente con proyectos relacionados con la salud emocional, la terapia de pareja, la autoestima y el bienestar mental. Participó en eventos privados, ofreció charlas breves y apoyó campañas contra el estigma de acudir a terapia. No hablaba de su traición directamente. No mencionaba nombres. No hablaba de su esposa ni del amigo que lo traicionó. Pero hablaba desde el lugar más sincero y vulnerable. La experiencia de un corazón roto que decidió recomponerse. Meses después, ya más fuerte, más maduro y más consciente de sí mismo, Drew finalmente tomó la última decisión que había evitado durante mucho tiempo. El divorcio. No lo hizo con furia, sino con serenidad. Comprendió que su amor había sido verdadero.
pero también entendió que no podía construir un futuro sobre los escombros de una mentira. Su esposa aceptó la decisión entre lágrimas, reconociendo que había perdido al hombre que mejor la había amado. Pero aunque el dolor seguía presente, Drew ya no estaba dispuesto a sacrificar su dignidad ni su paz interior. El proceso fue silencioso, respetuoso y privado. No hubo escándalos ni declaraciones explosivas. Solo dos personas que habían dejado de ser compatibles, cerrando finalmente un capítulo que ya no tenía futuro. Con el tiempo, la herida comenzó a cicatrizar. No desapareció por completo. Las cicatrices del alma nunca desaparecen, pero se volvió menos dolorosa, menos intensa, más compatible con la vida. Y entonces, casi como un regalo inesperado de la vida, Drew descubrió algo que desde hacía mucho tiempo no sentía. Serenidad. No era felicidad eufórica. No era amor romántico. Era una calma profunda, una tranquilidad que nacía de saber que había sobrevivido a lo peor, que había caído, sí, pero también había vuelto a levantarse. Ese renacer emocional lo llevó a un último descubrimiento. El amor no debía buscarse desesperadamente. Llegaría cuando él estuviera realmente preparado. Y aunque todavía no estaba en ese punto, sí había recuperado la confianza en la idea. Había recuperado la esperanza en un futuro mejor. Había recuperado la certeza de que merecía un amor sincero, honesto y transparente. Su vida ya no era la misma que antes de la traición. Era diferente, más madura, más real, más alineada con su verdadero yo. Y así, en un amanecer tranquilo sentado en la terraza de su casa, con una taza de café caliente en las manos, observó el cielo y sonrió por primera vez en mucho tiempo. No una sonrisa fingida de compromiso público, no una sonrisa quebrada por el dolor, sino una sonrisa auténtica, luminosa, liberada. Porque ese día, Drew Scott entendió algo fundamental. El final más doloroso puede convertirse en el comienzo más bello. Y él, finalmente, estaba listo para ese nuevo comienzo.